Ah, no, son autónomas, incoercibles y unilaterales. Ok, muy bien. Alicia, ¿me puedes decir las características de las normas jurídicas? Sí, son cohesibles, bilaterales, heterónomas y de carácter externo. Muy bien. ¿Y alguien que me quiera decir las características de las normas religiosas? Son incoercibles, internas y unilaterales. Ok, muy bien. Bueno, pues ya tenemos las características de las normas, ¿no? De las morales, de las religiosas, de las sociales y de las jurídicas. Y entramos al tema de las excepciones de derecho, en cuanto a las excepciones de la palabra derecho, perdón. En cuanto a lo que es el derecho objetivo, decíamos que va a ser el conjunto de normas que van a integrar todos los códigos, ¿no? Las leyes que nos rigen. También hablamos sobre el derecho subjetivo. ¿Alguien que me quiera decir qué es el derecho subjetivo? Es la facultad de los individuos de hacer valer sus propios derechos. Ok, muy bien. Exactamente, es la facultad que tiene el sujeto activo para exigir el cumplimiento de la norma jurídica, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el derecho vigente? Es el conjunto de normas que se encuentra en un espacio determinado de tiempo. Ok, muy bien. Era la norma o derecho que es implementada por el Poder Ejecutivo en un tiempo específico o en la actualidad. Ok, El derecho vigente es aquel que es promovido por un órgano competente, en este caso el Poder Legislativo, y que está vigente dentro de un periodo y tiempo determinado. ok, muy bien. Excelente, Jesús. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Que es como el conjunto de normas que establece el Poder Ejecutivo y que está en vigor en un determinado territorio y que es aplicable para todas las personas. Ok, ¿cuál poder dijiste, perdón? El Poder Ejecutivo. ¿El ejecutivo o el legislativo? Digo, disculpe, legislativo. Ok, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Y ahora, ¿quién me quiere decir qué entendieron por derecho positivo? Es todo el derecho que está escrito, o sea, que está plasmado en algún código, o en la Constitución o en reglamentos. Ok, muy bien. Adelante, Emiliano Morales. Gracias, Jimena. Es el derecho que en algún momento estuvo vigente. Bueno, es todas las leyes escritas que en algún momento estuvieron vigentes o siguen en vigencia. Exacto, muy bien, Emiliano. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Bueno, yo lo entiendo como todo derecho legislado, más bien pues el conjunto de normas que han sido emanadas por un poder legislativo o una autoridad competente y que, bueno, hasta el momento pueden seguir vigentes o no. Ok, muy bien. Gracias, Eduardo. Adelante, Miguel Martínez. Son aquellas normas que cumplen con requisitos formales para establecerse en la Constitución Nacional de un país y la mayoría de estas forman parte de organismos públicos y privados y son decretos o acuerdos establecidos. Ok, pero únicamente están establecidos en la Constitución. Sí, bueno, no estoy totalmente seguro, pero me parece que sí. Ok, que hablamos de que el derecho positivo es todo el conjunto de reglas jurídicas que se observan en una época determinada, ¿no? Aunque hayan dejado de estar vigentes, que hayan cumplido con todos los requisitos legislativos, estamos hablando de que no únicamente lo que contempla la Constitución, ¿no? Son normas jurídicas dictadas por el Estado, ¿no? Para regular nuestro comportamiento, el comportamiento de toda la sociedad. Son temporales y rigen una comunidad determinada. ¿Podría decirse que ese es el derecho en general, por decirlo? Ajá. ¿O no? ¿Sí? Que en algún momento fue válido y a lo mejor en este momento ya no. Está muy bien, fue vigente. Son un conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía y que están en una época y tiempo determinado, pero pueden estar vigentes o no. Y también usted nos había dicho que todo derecho positivo es vigente, pero no todo derecho vigente es positivo. No, viceversa. Todo derecho es positivo, pero no todo derecho positivo es vigente. Ah, sí, perdón. Ok, porque podemos encontrar que van a existir leyes que son positivas porque se encuentran escritas y cumplen con todos aquellos requisitos que se establecen y pasaron por todo el proceso legislativo. Sin embargo, que hoy en día ya no se encuentran vigentes, fueron vigentes en una época determinada. Ok, bueno, entonces quedamos que podemos concluir que el derecho positivo, va a ser el conjunto de reglas jurídicas que en efecto se observan en una época determinada, aunque hayan dejado de estar vigentes o todavía no hayan sido elevadas, ¿no? Entonces, seguimos con este siguiente tema de qué es norma jurídica. Dentro de la convivencia del ser humano, ¿no? Nos damos cuenta que había toda la historia, el hombre tenía la necesidad de resolver sus conflictos, ¿no? Y muchas veces la resolución de esos conflictos era enfrentándose con su adversor, ¿no? Con su contrincante. Muchas veces se daban las luchas a muerte, etcétera. Y ganaba quien demostraba tener la mayor fuerza física. Sin embargo, a través del tiempo también se ha llegado a la resolución de conflictos, ¿no? Bueno, y en la historia, mediante el sometimiento de los individuos, ¿no?
a un elemento superior. Y este elemento superior va a ser el que fije los límites de la conducta de cada uno y que concilie, ¿no?, aquellas diferencias que existan. En este caso podemos encontrar que el elemento superior al que se someten los individuos va a ser la norma, ¿no? Como decía el autor López Rosado, la norma es como va a ser el molde, la horma de la conducta del individuo. Ahora bien, la norma jurídica es aquella norma sancionada por el Estado, ¿no? Y se caracteriza por ser obligatoria al imponer deberes y otorgar derechos, ¿no? Porque consignan un mandato imperativo. O sea, son imperativas. Toda norma jurídica debe contener siempre un mandamiento de observancia general y estar respaldada por la sanción aplicable al infractor, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que la norma jurídica debe contener lo que se debe hacer y la sanción aplicable en caso de dejar de observar dicha norma. La norma jurídica supone un acontecimiento que al ocurrir va a producir consecuencias previstas en la norma. ¿Qué ejemplo? Díganme un ejemplo que les venga a la mente ahorita de esto, ¿no? Que dice, la norma supone un acontecimiento que al ocurrir va a producir consecuencias previstas en la norma. Podría ser con el reglamento de tránsito en el caso de los toritos, que estipula que cualquier persona con un mayor grado de alcohol en su sistema, pues ese es infractora y se le considera como, no sé, algo, y tiene que pagar alguna multa. Entonces también establece eso, que en consecuencia por su estado debe de pagar una multa o en todo caso permanecer en los separos. Perfecto, muchas gracias, Jesús Alberto. Adelante, Miguel. Un ejemplo también podría ser cuando algún gobierno dicta ley seca y una tienda vende alcohol. El castigo podría ser que cierren la tienda o le proporcionen alguna multa. Exacto, muy bien, Miguel. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de que la norma está suponiendo que algo puede acontecer, ¿no? E inmediatamente va a sancionar, ¿no?, a quien no observe lo mencionado, ¿no? Como decían en el reglamento de tránsito, ¿no? Si yo manejo con aliento alcohólico, bueno, con un grado de alcoholemia mayor al permitido, obviamente mi sanción va a ser que me remitan a los separos y que se lleven mi automóvil, ¿no? En el caso de una ley seca, el decreto de una ley seca, efectivamente, si yo como tienda de conveniencia o supermercado, etcétera, vendo alcohol en el periodo que está estipulada la ley seca, voy a ser acreedora a una clausura y a una multa. Dentro de esto, podemos entender que toda causa va a tener un efecto, ¿no? Ahora bien, dentro de la norma vamos a encontrar la clasificación de las normas. ¿A qué se refiere la clasificación de las normas? Bueno, la clasificación más aceptada, ¿no?, y que se rige hasta hoy en día va a ser aquella que clasifica a la norma. 1, desde el sistema al que pertenecen. 2, por su fuente. 3, de acuerdo a su ámbito de validez. 5, de acuerdo a su ámbito temporal de validez. El tercero es de acuerdo al ámbito espacial de validez. El cuarto, de acuerdo al ámbito temporal de validez. El quinto, de acuerdo al ámbito material de validez. El sexto, de acuerdo a su ámbito personal de validez. El séptimo, de acuerdo a su jerarquía. El octavo, de acuerdo a su sanción. El noveno, de acuerdo a su cualidad. El 10º, de acuerdo a sus relaciones de complementación. Y el 11º, de acuerdo a sus relaciones de voluntad de los particulares. Esta es la clasificación de las normas, ¿no? De acuerdo al sistema al que pertenecen, las normas pueden ser de derecho nacional, derecho extranjero o derecho uniforme. Las primeras, porque rigen en un país o nación determinados, ¿ok? O sea, por ejemplo, la constitución que nos rige, ¿no? En la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Ese aplica dentro del sistema al que pertenecen al derecho nacional. Las normas de derecho extranjero o de derecho uniforme, que se refieren en el mismo país, sino en países distintos. ¿A qué les viene a la mente, por ejemplo, ahorita una norma de derecho extranjero? ¿Como derecho internacional? Ajá, pero una norma de derecho internacional o de derecho extranjero. Podría ser la que, por ejemplo, tienen estas personas que están en Afganistán, que, por ejemplo, prohíben a las mujeres vestirse como ellas quieran y en cambio deben de portar un manto negro que las cubra completamente. Ajá, más o menos. A ver, Javier, ¿cuál es? Sería como algo así como el derecho de asilo político. Ajá, hay una norma internacional que marca los requisitos para dar asilo político y efectivamente no rige en un solo país, sino en los países miembros de ese acuerdo. Muy bien, Javier. Adelante, Emiliano, y luego Liliana. Primero Liliana, perdón. Por ejemplo, la norma que dice que algunos ciudadanos estadounidenses pueden tener armas
No sé en qué estados estadounidenses se aplica, pero pues sé que esa también forma parte de las extranjeras. Ok, bueno, pero esa más bien es una norma de carácter nacional en Estados Unidos. Las normas extranjeras hablan de normas que aplican en distintos países. A ver, adelante, Emiliano. Bueno, yo iba a hacer mención acerca del derecho aduanero, Ajá. donde alguna de las normas aduaneras podría aplicar como la tarifa de impuestos general de exportación y código fiscal de federación, es decir, como los impuestos que se le imponen a los Ajá. productos. Pero Y ese es en territorio nacional, ¿no? Aplicaría, yo no puedo aplicar el código fiscal vigente para México en en una aduana de Estados Unidos. Ahorita checamos eso, pero vas por ahí, Emiliano, también, igual que Lili. Adelante, Eduardo. ¿Podrían ser ejemplos los tratados internacionales entre dos o más países? Puede ser que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que las personas del país, si se encuentran en la República. No, bueno, esa sería una norma de carácter nacional. O sea, le aplica a los extranjeros, sí, cuando están dentro del territorio nacional. Pero una norma de derecho extranjero, como decía su compañero, son los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tratado del TEMEC, ¿no? Que es todas las normas ahí especificadas, las reglas jurídicas, van a aplicar para los países miembros, que son México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una norma de derecho extranjero porque no rigen en el mismo país, sino en países distintos. Van a regir en esos 3 países, ¿no? A eso es a lo que se refiere el derecho extranjero, y el derecho nacional es aquel que va a aplicar dentro de un solo territorio nacional, dentro de un solo país, ¿no? Por ejemplo, el código fiscal que decía Emiliano, efectivamente rige a todas en derecho aduanero a todos los productos que lleguen y pasen por aduana, pero siempre y cuando se encuentren ya dentro del territorio nacional. Ahora lo diferente es con las reglas internacionales, ¿no? Las normas internacionales, por ejemplo, el Tratado del TEMEC, que marca puntos específicos para determinados productos que van a ingresar por las aduanas. Ahí estamos hablando de derecho extranjero, ¿no? Porque tanto se va a aplicar esa norma para mí, México, cuando entre el producto de estos 3 países a México, como esas reglas se van a aplicar en Canadá y en Estados Unidos si entra producto mexicano a esos lugares, por esas aduanas, de acuerdo a las especificaciones de los productos y las mercancías que marca el TEMEC. Muy bien, chicos. Ahora, de acuerdo a la fuente, a la clasificación por su fuente, las normas pueden ser de derecho escrito y de derecho no escrito, o también llamadas normas consuetudinarias, ¿no? O de costumbre. Y también de derecho jurisprudencial. Las de derecho escrito se llaman así porque provienen obviamente, de toda esta gestión legislativa, labor legislativa, ¿no? Donde cada uno de los órganos, como el Congreso de la Unión en México, han establecido y estas normas ya han pasado por todo este procedimiento legislativo de discusión, de aprobación, de sanciones, etcétera, y que se encuentran ahora escritas, ¿no? En cuanto a las normas de derecho no escrito o consuetudinarias, estas van a ser producto de costumbres reiteradas que van adquiriendo fuerza obligatoria en algunos lugares determinados, ¿no? Como por ejemplo, me viene a la mente ahorita, en Inglaterra, ¿no? Ahí fundan el principio de la costumbre inveterada, ¿no? Que es necesaria y es ley. ¿Podría ser como el matrimonio entre personas de diferentes países? Como el matrimonio de personas. ¿Me puedes explicar por qué? Es que usted mencionó que había varias costumbres en diferentes países, entonces no es lo mismo casarse aquí en Inglaterra que casarse en México, perdón, que en Inglaterra. Ajá, bueno, sí, no es lo mismo, te sujetas a reglas y requisitos distintos, pero finalmente se te reconoce aquí en México el matrimonio que hayas legalmente, ¿no? Que hayas realizado en otro país. Por favor, no sé si tenga alguna relación las normas no escritas con las normas religiosas. Por ejemplo, no sé, rezar un Padre Nuestro cada noche, si puede hacer alguna costumbre y esta ley o norma no está escrita. Pues no, porque no va a ser reconocida por el Estado. O sea, hay una diferencia entre religión y, diferencia entre religión y Estado. Ahorita te explico mejor. Liliana, adelante. Profa, ¿entraría en esta categoría el que en países árabes los hombres puedan contar con varias esposas? Bueno, exactamente, es una costumbre que en países árabes, ¿no? Se termina aceptando que la poligamia, ¿no? Que el hombre pueda tener varias esposas y no va a incurrir en un delito, ¿no? Porque son actos que se están desarrollando con base a la costumbre. Aquí en México, alguna que les venga a la mente de derecho consuetudinario,
que se refiere a aquellas veces que algo que se repite constantemente se vuelve ley. ¿Entrarían las manifestaciones? Bueno, el derecho a manifestar. Pues pudiera ser, pero algo más, un ejemplo, a ver. El derecho a manifestarse ya se encuentra establecido, ¿no? Ya es un derecho que tenemos, está establecido en la Constitución y nos otorga ese beneficio de poder manifestarnos libremente, ¿no? Pero bueno, vamos a entender el derecho constitucionario como esa costumbre jurídica, el conjunto de comportamientos que son respetados e impuestos, ¿no? Por la práctica social. Este derecho va a tener ciertas características que va a ser que por lo regular normalmente no va a ser escrito. Se va a tratar de un derecho que no es creado por los órganos legislativos del Estado, sino que es un derecho que emana del pueblo por sus acciones. Es un derecho de conformación lenta en el tiempo, ¿no? Y no tiene un legislador que las publique. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, ¿ustedes qué derecho creen que rija? ¿El derecho escrito o el derecho consuetudinario? El constitucional. ¿no? El consuetudinario, exactamente, porque se rigen por sus costumbres, ¿no? Sí han escuchado que hay zonas del país precisamente de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la Sierra Tarahumara, en donde ellos eligen a sus representantes mediante el mecanismo que ellos determinan, no de acuerdo al proceso que llamamos nosotros, ¿no? Que es que el INE, el órgano electoral del Estado, haga todo el procedimiento para una jornada electoral, para una elección, ¿no? De alguna autoridad, sino que ellos determinan su forma de elegir a sus representantes, ¿no? El derecho constitucionario va a tener ciertos requisitos, y ya que es porque uno es el uso por la mayor parte de un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, se respeta esa forma de elegir representantes porque es lo que la mayoría de esa comunidad ha determinado. Es el uso que la gran parte por la que la gran parte de los miembros ha optado. Ahora también debe ser una práctica racional, ¿no? Si en determinada comunidad deciden que hacer sacrificios de infantes o de mujeres o de cualquier individuo, de hombres también, ¿no? Es bien visto por esa comunidad porque son costumbres que traen arraigadas. Estamos de acuerdo que se trata de una práctica social no racional, ¿no? Por ejemplo, todavía en las comunidades de las faldas del volcán acostumbran, ¿no? Bueno, tenían la costumbre todavía, pero de ofrecer el sacrificio el cuerpo de un humano al volcán. ¿Sí saben, alguien sabe de ese tema? Se acostumbraba a ofrecer al volcán a un humano, ¿no? Para que todavía lo practican muchos. Obviamente, todavía el año pasado salió una noticia de que detuvieron, hace 2 o 3 años, detuvieron a una persona que llevaba el cuerpo de alguien porque precisamente le iba a llevar al volcán. Entonces, estamos hablando que esa es una práctica consuetudinaria que en su momento se daba muy frecuentemente, pero que ahora obviamente es una práctica no racional y ya es sancionada, ¿no? Va a ser sancionada por el Estado aún cuando sea preferida su uso se dé por la mayor parte de ese lugar, de esa comunidad, ¿no? Ya que para que se pueda considerar un derecho consuetudinario debe de ser una práctica social racional. Ahora, también debe ser respetado como si fuera una norma escrita. El Estado va a respetar este derecho consuetudinario como si fuera una norma escrita. ¿Por qué? Precisamente porque ha sido la preferencia del mayor número de personas de esa comunidad. Ahora, ¿en qué momento deja de ser un derecho consuetudinario o deja de ser una costumbre jurídica? 1, por el desuso, ¿no? 2, por ser una práctica social irracional, ¿no? 3, pues porque la mayor parte de la sociedad, de esa comunidad, ya decide ya no ejercerla, ¿no? Ya no hay una uniformidad en esa comunidad en cuanto al uso de esa norma, entonces va perdiendo el carácter de costumbre jurídica, ¿no? Y obviamente cuando hay una imposición de ley, ¿no? Que va contraria a esa costumbre. Como les decía, por ejemplo, en su momento se aceptaban que hicieran ese tipo de sacrificios, rituales, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues ya hay una sanción prevista por el Estado a ese tipo de conducta. Por ejemplo, cuando hacen los rituales, hoy en día habían sectas que pues hacían ese tipo de rituales y que en algún momento, ¿no? Hace muchos años, a lo mejor no eran tan mal vistas y era permitido precisamente porque había una permisidad en ese, por así decir, de ese tipo de rituales, ¿no? Hoy en día, obviamente, sabemos que hay una ley de protección de animales, ¿no? Entonces, está prohibida
esa práctica. Entonces, no sé si les queda claro lo de a qué nos referimos con derecho consuetudinario. Maestra, yo tengo una pregunta. Bueno, cuando una costumbre jurídica finalmente llega a ser escrita, deja de ser considerada como costumbre jurídica y se convierte como parte ya del... Exactamente. En ese momento deja de ser derecho consuetudinario porque ya ha pasado al ámbito de norma jurídica, ya cumple con todos los requisitos, ya no se realiza este acto, ya no se realiza por una manera repetitiva, ¿no? Ya no se va a realizar, por así decirlo, de manera espontánea, ¿no? Y repetitiva, sino que ahora ya va a adquirir el carácter de ley. Entonces, en las comunidades, ve que hay comunidades que obligan a las personas, bueno, desde chico les escogen con quién se van a casar y cuando cumplen la mayoría de edad y eso, se casan. ¿Ese sería un derecho consuetudinario o ya no porque está atentando? O sea, ¿ya es castigado o sigue siendo un derecho consuetudinario? Ese sigue considerándose un derecho consuetudinario, sin embargo, obviamente ya va contrario a la ley, ¿no? Porque ya hay leyes que protegen a los infantes. Bueno, en caso, por ejemplo, de menores de edad. Cuando son mayores de edad y se sigue dando, ¿no? Ahí es muy discutido todavía el hecho de que, para empezar, tiene que haber estaría prohibido contra la ley, va contra la ley, ¿no? Pero mientras no haya una manifestación por parte de esa comunidad de exigir, ¿no? Que se deje de aplicar, se va a seguir aplicando. O sea, el Estado puede decir, a ver, a ti, comunidad tarahumara, tales costumbres son respetadas, sin embargo, tales van contrarias a la ley y no pueden ser aplicadas, ¿no? Estamos hablando que esa norma esas prácticas dejan de estar dentro del derecho consuetudinario de esa comunidad indígena, ¿no? Pero la siguen aplicando por costumbre ellos, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de un delito que se tendría que manifestar, obviamente, cuando alguien haga la denuncia pertinente ante las autoridades pertinentes. Ahí es algo muy subjetivo porque obviamente ya depende de los miembros de la comunidad, ¿no? Sí, hasta que se quejen, por así decirlo, ¿no? Exactamente, o alguien ajeno a esa comunidad observe esas conductas y haga la denuncia respectiva, ¿no? Mientras obviamente ya va contrario a la ley este tipo de actos de infantes, ¿no? Eso es en cuanto al derecho consuetudinario. Después de esto es en cuanto a la fuente, ¿no? De dónde provienen. El derecho jurisprudencial. Bueno, el derecho jurisprudencial, de donde emanan, vamos a encontrar que son todas estas normas jurídicas o criterios emitidos por la Corte, ¿no? En cuanto hay lagunas en la ley, por así decirlo, cuando una ley no es específica, ¿no? Y se presta a diferentes interpretaciones. Entonces, el legislador no dejó clara la idea clara del legislador no fue plasmada claramente o es sujeta a diferentes interpretaciones. Entonces, ¿esto a qué va a dar pie? A que haya una interpretación judicial, ¿no? ¿Cómo se da la jurisprudencia en México? ¿Alguien sabe cuántas jurisprudencias necesitamos cuántas resoluciones en el mismo sentido se necesitan para que se haga jurisprudencia? ¿Son 5 sentencias? Exacto, 5 sentencias en el mismo sentido y sin ninguna en contra. ¿Y para qué van a servir? Bueno, las jurisprudencias van a ser estas resoluciones emitidas por los tribunales colegiados, ¿no? Y que compartan el mismo criterio de interpretación. Es decir, una vez que sale una jurisprudencia, adquiere el carácter de ley.